Muy buenas tardes, hermanos. Quisiera invitarles a continuar con Romanos capítulo 6. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 6. Verso 1. La palabra del Señor dice así, Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hasta aquí la palabra del Señor. Hemos venido diciendo que necesitamos realmente la asistencia del Señor, la asistencia del Espíritu de Dios, para poder entender de manera cabal, para que nuestros entendimientos puedan ser iluminados respecto a estas porciones tan importantes de la palabra del Señor. Estos capítulos 6 y 7 constituyen los capítulos más importantes con respecto a la santificación del creyente. Del capítulo 5 hacia atrás, capítulos maravillosos que nos han hablado de lo que Dios ha hecho en su justicia, librándonos de la culpa, del castigo, de la condenación del pecado. Pero aquellos que han sido salvados, justificados, redimidos, y todos aquellos títulos y expresiones gloriosas que usa el apóstol en este evangelio, también deben saber que Dios ha provisto lo necesario para que podamos vivir en el poder del Espíritu y también poder vencer el poder del pecado presente en nosotros. La palabra de Dios, lo hemos dicho ya varias veces, nos enseña la realidad de la lucha espiritual del creyente, la realidad de la existencia de dos naturalezas en el creyente, figurada o prefigurada de varias maneras en el Antiguo Testamento. Hemos estado considerando Éxodo capítulo 17. Allí hemos usado
principalmente el ejemplo de Moisés, quien es comisionado para subir al monte. Nos enseña allí la palabra, una vez que las aguas del Espíritu han sido otorgadas, entregadas, la efusión del Espíritu representando, ¿no es cierto?, aquella roca herida. Inmediatamente, nos dice la palabra, comienza la lucha entre el pueblo de Dios y ese pueblo llamado Amalek, que es uno de los tantos tipos de la carne en el creyente. Hay otros ejemplos más en la palabra de Dios de esta lucha espiritual. Hemos considerado el ejemplo de Isaac e Ismael, también el ejemplo de Esaú y Jacob. Hay una ilustración muy preciosa también en la palabra respecto a Abigail y Nabal, la relación de Abigail con aquel esposo o amo cruel, mencionado también quizás pensando Pablo en esa historia allí, cuando nos va a hablar en el capítulo 7 de los dos esposos, la ley y Cristo. La ley puede representar perfectamente a Nabal, y la manera en que el Señor también dio muerte a aquel hombre, y la manera en que también Abigail entendió, reconoció o consideró que ya los tratos con aquel cruel esposo se habían terminado y que por lo tanto ella debía ahora presentarse como lo hizo. Efectivamente, quienes conocen esa historia preciosa del Antiguo Testamento se acordarán que Abigail se presentó a David, se postró ante él, se presentó a él reconociéndole como Señor y por supuesto como luego sería ella también su esposa. La relación con el viejo Nabal terminó. Ahora ella reconoce una nueva relación. Ella ha muerto hacia Nabal. En cuanto a Nabal, Dios ha obrado aquel hecho. Ella reconoce que ya no hay más trato con él y entonces ella se presenta ante David. Parece que la historia de Nabal y Abigail es una representación también de lo que el apóstol nos enseña aquí en Romanos capítulo 6. Hay un hecho que Dios obra en el pasado. Hay un hecho presente. El hecho del pasado es lo que Dios hizo por medio de Cristo en representación, representándonos a nosotros. El hecho del presente es la lucha que tenemos allí en Romanos capítulo 7. Pero es un hecho que no debe durar para siempre. La victoria la vamos a encontrar ahí en Romanos capítulo 8. Y los que bien se acuerdan, hemos visto en la ilustración, en el incidente de la lucha allí en Refidim, hemos visto a Moisés representándonos a nosotros. Allí está Moisés. Sube al monte, le dice el Señor, para levantar los brazos. Y los brazos, por supuesto, tendrían que sostener la caña que representa también el poder de Dios. Pero los brazos de Moisés se debilitaban. De tal manera que cuando él los levantaba, Josué prevalecía. Cuando los brazos se cansaban, Amalek prevalecía. Hemos comparado esa experiencia de Moisés con Romanos capítulo 7, donde Pablo nos enseña allí, a modo de ejemplo, como de experiencia, el hecho de que el creyente, cuando enfrenta la lucha contra la carne, cuando se enfrenta a la realidad de que el pecado todavía vive en nosotros y que exige sus derechos y que quiere manifestarse y que quiere, como dice él mismo, llevarnos cautivos en voluntad, en sentimiento, en experiencia al pecado, allí entonces experimentamos la triste realidad de nuestra flaqueza, de nuestra debilidad en relación a la carne. La carne en sus múltiples maneras, no solamente en el aspecto moral, en el aspecto personal, aún en las cosas del Señor. Nosotros somos capaces, lamentablemente, de actuar u obrar en el poder de nuestra vieja naturaleza y no necesariamente en el poder del Espíritu de Dios. La carne no es solamente inmunda, la carne no es solamente contenciosa, también es religiosa. También puede ocultar detrás de un manto de aparente servicio al Señor intereses personales o una obra personal o poder personal. El apóstol Pablo tenía siempre el cuidado de decir que él
Él y muchos, o los creyentes, somos aquellos que no servimos en el poder de la carne, sino en el poder del Espíritu. ¿Cómo enfrentar la lucha con tan grande enemigo? El enemigo interno que está en nosotros. La realidad de la presencia del pecado y de la carne en nosotros es una realidad, es una experiencia de una lucha tremenda en cada creyente. Ningún salvado que ha experimentado el nuevo nacimiento desconoce esta realidad. Es más, cuando uno recién se convierte, enfrenta como nunca la realidad de estas verdades. Se da cuenta que todavía persisten cosas que eran del pasado. Desde el momento de la conversión pensábamos, quizás ignorando la Escritura, en nuestro anhelo y nuestro amor al Señor de los primeros días de conversión, ignorábamos que efectivamente entramos en una nueva etapa, no solamente una nueva vida, sino una etapa de lucha respecto a lo que somos nosotros, o a lo que éramos en Adán, lo que el apóstol Pablo llama aquí el viejo hombre. Nosotros que éramos esclavos del pecado en Egipto, un día fuimos liberados. El Señor Jesús murió por nuestros pecados como el Cordero, y nuestros pecados judicialmente fueron perdonados. Pero el pecado todavía sigue presente. Y Dios también hizo lo necesario, la provisión necesaria para que aún la presencia del pecado en el creyente, como naturaleza misma, no sea un impedimento para que el creyente goce de la comunión con el Señor y a la vez tenga victoria sobre esa raíz que todavía sigue en nosotros y que no ha sido extirpada, sino que va a ser extirpada cuando el Señor venga y nos transforme. Es una gran verdad que el creyente debe aprender a convivir, si podemos usar la palabra. El creyente salvado judicialmente de la culpa del pecado, de nuestros pecados, debe aprender a convivir con el hecho de que el pecado como mal, como raíz de la cual brotan todas estas cosas, de las cuales nos hacen sufrir y, como dice el apóstol, debieran avergonzarnos, el pecado como tal todavía está en nosotros. Pablo usará una expresión que dice que hemos muerto al pecado, o más bien dicho, Dios obró la muerte nuestra en relación al pecado y nosotros debemos considerarnos así. En cuanto al pecado, estamos muertos, aunque el pecado todavía vive en nosotros. Vive en nosotros. ¿Cómo es posible, podríamos pensarlo así? ¿Cómo es posible que todavía el pecado esté en nosotros y eso no constituya una barrera, un obstáculo para que Dios obre en nosotros? Pregúntese usted mismo, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo habite en nosotros, siendo que en nosotros todavía está la naturaleza caída y el pecado como raíz todavía permanece? Porque Dios puso una nueva vida en nosotros. Dios injertó un nuevo hombre en nosotros. Y Dios no esconde, y lo digo con mucho respeto, la cabeza ante la realidad del hecho de que en nosotros todavía está el mal, como dice Romanos capítulo 7. Nosotros podríamos preguntarnos cómo es posible que el Dios del Sinaí, ese Dios ante el cual nadie podía acercarse al monte, sino que hacía temblar el monte bajo el trueno, la bocina y el relámpago, era capaz de poner su morada en medio de un pueblo pecador. Era simplemente porque la sangre de las víctimas cubría el pecado de la nación. Y una vez al año Dios proveyó lo necesario para que las faltas o los pecados de la nación de Israel fuesen cubiertos. Eso permitía que el Dios de la gloria, Dios santísimo, en su ser, en su esencia, podía habitar en medio del pueblo. El mismo Dios del Sinaí es el que ahora está en el trono del lugar santísimo sobre el propiciatorio. Y el pueblo puede acercarse, y el pueblo puede adorar. El hecho glorioso de nuestra salvación es que Dios, en cuanto al pecado, en Cristo nos ha justificado del pecado. El pecado fue castigado, juzgado en Cristo. No solo cubierto, sino quitado. Y por lo tanto, a pesar de que el pecado todavía está en nosotros, delante de Dios, judicialmente ante su vista, es un pecado ya quitado
para siempre. No hay más relación del creyente en cuanto al pecado, en cuanto a su aspecto judicial, y por supuesto el creyente debe reconocer que no hay más relación, no debiera haber más relación nuestra con el pecado en el aspecto de sujetarnos a su dominio o a su señorío. Dios, el día de nuestra conversión, no solamente nos salvó, no solamente provocó un glorioso cambio en nosotros a través de hacernos nacer de nuevo por la simiente que es la palabra de Dios, sino que ese mismo día Él vino a morar en nosotros a través de la persona de su Santo Espíritu. Sí, el Dios santo y justo mora en este ser que tiene dos naturalezas, una raíz de pecado que todavía permanece, pero ante la cual Dios terminó ya los tratos con ella, porque Dios, y hemos aprendido en este pasaje, hemos aprendido que a partir de la cruz, a partir de la muerte, sepultura y resurrección del Señor, Dios ya no trata más en relación con nosotros, con nuestros pecados, ni mucho menos con nuestro pasado. Ahora nosotros estamos en Cristo, muertos, sepultados y resucitados. Así nos ve Dios, así los verá para siempre, para toda la eternidad, y es necesario que ahora nosotros aprendamos a vernos así también, como Dios nos ve, considerarnos así, y de esa manera entonces, fortalecido nuestro entendimiento, consciente de esa preciosa verdad, podamos darle libertad al Espíritu y tengamos efectiva victoria sobre el poder de la carne, poder tremendo, pero que es anulado, que es contrarrestado, que es derrotado frente al poder invencible, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo obrando en nosotros. Moisés entonces está con las manos allí luchando, y hasta que nosotros no entendamos las verdades de este pasaje, de esta porción, toda esta porción 6, 7 y 8, estaremos en una permanente irregularidad en nuestra lucha, en un continuo victoria y derrota, manos arriba, manos abajo. Y tendremos que decir como Pablo al final: miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? ¿Dónde estará la victoria? Ustedes saben que cuando estudiamos el libro de los Romanos nos sorprendimos al ver 17, 18 veces la palabra mí y yo. Ahí está Moisés en su propia fuerza, tratando de sujetar la vara del poder de Dios que le dará la victoria a Josué. Josué es la nueva vida en nosotros, el nuevo hombre que vence, que lucha y que prevalece sobre Amalek, sobre las manifestaciones de la carne. Pero hay una fuerza, ¿no es cierto? Hay una fuerza que tira todo hacia abajo. Para Moisés era la fuerza de gravedad. Sí, nosotros no somos capaces de permanecer mucho tiempo con los brazos en alto. No somos capaces de perseverar y ser constantes en la victoria sobre la carne en nuestra propia fuerza. Hay una ley del pecado y de la muerte, una ley. Así como en el ámbito natural está la ley de la gravedad, por decirlo así, Pablo habla de la ley del pecado y de la muerte. Es un principio que abarca y que contamina todos los aspectos del hombre, y que todo lo tira hacia abajo, como la gravedad tira en su peso todo hacia abajo. Usted puede proponerse las mejores metas, causas y propósitos. El hombre mismo, en su buena intención de hacer las cosas bien, ignora que hay una ley, hay un principio que todo lo corrompe. Todo lo corrompe. Las relaciones, ponga 10 personas en un lugar allí mucho tiempo, y las relaciones se corrompen totalmente. Las buenas causas del hombre, todas han fracasado, porque está esa ley del pecado y de la muerte que todo lo deteriora y lo degrada. Está en nosotros también. Está en la naturaleza. Pablo en el capítulo 8 va a hablar de que la naturaleza gime con dolores de parto, porque el día que el hombre cayó, la tierra fue sujetada a vanidad, dice la palabra.
Dios lo hizo así para que el hombre entendiera que necesita más de Dios que de la naturaleza. Si le hubiese dado todos los bienes de la creación, el hombre se olvidaría de Dios, pero Dios puso una ley irreversible, un principio que todo lo deteriora, todo lo agota. Los cielos se agotarán, dice la palabra, los cielos como una vestidura se envejecerán, el sol se envejece, la luna se envejece, la tierra decae. El hombre tuvo que hacer un gran esfuerzo para provocar que le saliera trigo de la tierra y alimentarse con el sudor de su frente. La creación gime porque hay un principio como la gravedad que lo tira todo hacia abajo, todo lo deteriora y lo destruye. Como los metales que se oxidan, así hay un principio en el corazón del hombre y en todo lo que toca y en todo lo que hace, que lo lleva a la ley del pecado y de la muerte. Y ese principio está en nosotros. Por eso en Romanos 7 él dice: ¿quién me liberará de esto? Está en mí, pero ¿de dónde sacaré? ¿De dónde estará el poder para poder vencerlo? Nuestro hermano don Juan Chop usaba una hermosa ilustración que es digna de ser mencionada. Él hablaba de esto: uno lanzaba una piedra y la piedra cae, no permanece en el aire porque hay una ley que la hace caer. Pero suelte un ave, dice él, suelte un ave y el ave se remonta, y el ave vence esa ley, se remonta a los cielos, figura del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pablo necesita eso. Por eso en el capítulo 8 el Espíritu Santo aparece 18 veces como el ejemplo de aquel poder que sí nos dará la victoria, sí nos dará la victoria sobre esta ley del pecado y de la muerte. El capítulo 8, versículo 1, es la gran conclusión del apóstol cuando dirá: la ley del Espíritu de vida, en el verso 2, del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta misma ley que como la gravedad tira todo hacia abajo en mí, y todas mis buenas intenciones, mis buenos deseos de deleitarme en las cosas del Señor, fracasan producto de este principio tremendo. Dice la ley del Espíritu de vida. Aquí es como soltar el ave, ¿no es cierto? El cuervo se quedó comiendo las carnes de los muertos en Génesis 6, en Génesis 7. La paloma, que representa el Espíritu Santo, ella vuela siempre hacia arriba, nunca hacia abajo, por eso volvió y trajo frutos, representa la nueva vida también en Cristo, la victoria sobre el poder de la carne. Hay un cuervo en nosotros. Pablo le llama la ley de la muerte y del pecado, que está en lo que él va a llamar acá el viejo hombre, una expresión que va a usar. Y ese viejo hombre tiene esa naturaleza, la gobierna este principio que él le va a llamar la carne, que también se llama la carne, que está dominada completamente por el pecado. Ahí está Moisés entonces tratando de luchar con sus propias fuerzas, como Pablo en Romanos 7, con sus propias fuerzas, y las manos decaen completamente. Y entonces aparece Ur y Aarón, nos dice la palabra, y ellos toman a Moisés y lo sientan en una piedra, sobre una base sólida. Y hemos dicho que la base sólida para nosotros es Romanos 6. Nosotros, en primer lugar, debemos entender que la lucha sobre la carne es un asunto que Dios ya zanjó. Por eso es que en este capítulo 6, por más de 4 veces, va a usar el término saber o sabiendo, o ignoráis. En el fondo quiere decir que nosotros los creyentes tenemos entendimiento de una verdad que Dios ha hecho, pero no es un entendimiento intelectual. Algunos aquí llevamos 30 o 40 años estudiando la palabra de Dios y siempre nos tocamos con Romanos 6 y todas estas expresiones. Pero lo importante es que el Señor abra el entendimiento nuestro en cuanto a estas porciones. Porque es en el ámbito de tu entendimiento espiritual
donde en primer lugar se logra la victoria sobre la carne. Así que Romanos 6 va a constituir la piedra, la base sobre la cual debemos descansar. Luego en el capítulo 8 aparece el Señor Jesús como el gran sumo sacerdote a la diestra de Dios, y aparece el Espíritu Santo 18 veces. Ambos sostienen nuestras manos. En el fondo lo que va a hacer Moisés y lo que hace Pablo, es ya no confiar en sí mismo, sino que va a dar lugar, libertad, o como va a decir él, va a ocuparse en las cosas del Espíritu. Va a dejar los brazos para que Ur y Aarón levanten sus brazos y le otorguen efectivamente la victoria sobre la carne. Esto no significa que el creyente va a dejar de pecar, y no significa que la presencia del pecado se va a quitar. No, el pecado siempre estará presente, pero como dice Romanos 6, va a ser anulado. Romanos 8 dice, por el poder del Espíritu va a ser limitado. Las derrotas no van a ser permanentes. El creyente va a tener una victoria continua, va a perseverar. Amalek nunca lo vamos a anular de nuestra vida. La carne estará siempre hasta la presencia del Señor, pero podrá ser destruida, como dice el apóstol, anulada, será hecho inoperante. Es decir, que las obras de la carne no se van a manifestar en nosotros en la medida en que el Espíritu de Dios obre. Y para eso el Espíritu de Dios está. Para eso Él gime, para eso nos asiste. Para eso también el Señor, como sumo sacerdote, a la diestra de Dios, intercede en nuestras circunstancias. Y ese texto precioso que lo citamos muchas veces, que dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ese texto precisamente tiene que ver con el ministerio del Señor desde los cielos, quien ordena y guía con su mano poderosa todas las circunstancias, aun aquellas en las cuales nosotros en nuestra insensatez nos metemos. Él las guía y obra para el beneficio. Dice, nos llevan a bien, o más bien dicho, concurren para un propósito. Y el propósito que el Señor quiere es que nosotros, los salvados judicialmente del pecado, aprendamos a tener victoria sobre el pecado en nosotros y podamos crecer, porque ese es el gemir del Espíritu, ese es el anhelo del Espíritu que gime e intercede con gemidos indecibles, porque procura nuestro crecimiento, y el Señor también desde los cielos le interesa mucho nuestro crecimiento. Así como la creación gime, también el creyente gime, y el Espíritu Santo con ese propósito, para que el creyente aprenda a tener victoria. Dos vienen a asistir a Moisés, dos personas divinas nos asisten a nosotros también en la lucha espiritual. Y así como el Espíritu Santo es el que está presente allí en el capítulo 8, debiera estar presente aquí en el capítulo 6. No está mencionado aquí, pero necesitamos de Él para que ilumine nuestro entendimiento respecto a estas verdades de la palabra de Dios. En primer lugar, entonces, en el verso 2, frente a la falsa acusación de que la gracia podía provocar un abuso de ella, porque si el pecado abundó y sobreabundó la gracia, decían algunos, especialmente judíos, entonces pequemos para que la gracia de Dios abunde. Esto significa entonces que Pablo está diciendo que el creyente es un suelto, espiritualmente hablando, no tiene ningún principio, ninguna ley por la cual se rija, ninguna norma de santidad. No es así, dice el apóstol. Él va a explicar con varios argumentos que no es así, que el creyente, que el que disfruta de la gracia, en primer lugar no necesita de una ley, porque el Espíritu de vida en nosotros siempre va a obrar. La manifestación de la nueva vida siempre en nosotros va a obrar conforme a la santidad y a la justicia de Dios. Por eso el creyente no necesita un decálogo ni guardar los 10 mandamientos, porque la simiente que está en él no practica, no obra según el pecado, sino que tiene una naturaleza, la naturaleza de Dios, conforme a la santidad y la justicia. Deje manifestar al nuevo hombre, deje que el Espíritu Santo obre en usted, y usted sin quererlo va a cumplir la ley.
para cumplir la ley. Eso es lo que Pablo nos va a enseñar. En otras palabras, el creyente no abusa de la gracia, pero tampoco, no abusa de la gracia, pero no quiere decir que tampoco él no tiene ningún principio por el cual guiarse. Ahora ya no es la ley de Dios en la cual se ocupa, sino que ahora se ocupa de Cristo, del Señor, del Espíritu. Esa es su ocupación principal, y sobre esa base entonces el creyente da frutos para Dios. La primera sólida verdad, como una piedra, sobre la cual debemos sentarnos, es la que se menciona en el verso 2. En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Yo me pregunto en esta noche, si yo tomo este versículo con tanta propiedad, me aferro a este versículo como Pablo se aferra a él. Pablo dice, como algunos traducen, personas como nosotros, que hemos muerto, de esta categoría, de este tipo, que hemos muerto, dice, ¿cómo viviremos aún en él? Apela entonces Pablo a un hecho que se obró en la cruz del Calvario. No fui yo quien moría al pecado, Dios obró la muerte al pecado. No fue una iniciativa mía, ni un buen propósito mío, ni aún en el bautismo un buen propósito mío. Fue Dios el que obró la muerte al pecado, cuando el Señor Jesús murió en lugar mío o en representación mía en la cruz del Calvario. Yo me acuerdo que don Eliezer, muchos años atrás, cuando muchos de acá éramos jóvenes, usaba esta expresión, la expresión que Cristo murió de manera federal por nosotros. Con el tiempo uno entiende esas palabras. Sí, es en representación de nosotros. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. En el capítulo 5 Pablo nos prepara mentalmente para entender una verdad, que si en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Así como en Adán todos murieron, en Cristo todos, se entiende los salvados, todos mueren con Él, todos son sepultados, todos resucitan con Él. Dios toma el hecho de la obra de la cruz como un acto que Cristo obró en representación de todos los salvados a través de la tierra. De tal manera que cuando nosotros nos convertimos, entendimos no solamente que fuimos salvados de nuestros pecados, sino que la obra de la cruz fue la muerte de Cristo en lugar mío, en vez de mí. Por lo tanto, fue un hecho judicial, pero también fue un hecho representativo, en el sentido de que efectivamente, como dice aquí la palabra, cuando Cristo murió, yo morí. Cuando Él fue sepultado, yo fui sepultado. Él está en nueva vida, resucitó para nueva vida. A partir de ahí nosotros estamos en nueva vida. Una cosa que tomamos determinaciones, resoluciones de fidelidad al Señor cuando nos bautizamos, pero otra cosa es que el hecho real ocurrió tiempo atrás, cuando efectivamente la obra de la cruz se llevó a cabo. Por lo tanto, todas estas expresiones tienen que necesariamente tomarse por la fe. No hay otra manera. No hay otra manera sino por la fe. Porque si usted razona o lo piensa en su propia experiencia, no lo entiendo. Todavía el pecado está en mí. Y yo desde que me levanto hasta que termino la tarde tengo que confesar cosas que han pasado por mi vista, por mi mente. En cualquier momento, como un pájaro, los malos pensamientos pasan y uno tiene que limpiarse, ¿no es cierto?, y confesar sus pecados al Señor. El pecado está presente. ¿Cómo dice la palabra que estoy muerto? ¿Cómo es posible que el pecado que está en mí, Dios ya no lo vea como un problema, sino que el problema tengo que yo enfrentarlo considerándome como Dios me ve? La palabra entonces nos dice que representativamente el Señor murió por mí en la cruz. ¿Lo crees? ¿Lo creo yo? ¿Lo creemos como Pablo lo cree? ¿Tan firmemente lo cree Pablo que dice en ninguna manera? Ni lo piensen, nosotros dice que hemos muerto y lo entendemos así, los aferramos así. Dios que nos dio muerte allí con Cristo Jesús, ¿cómo viviremos? Dice, aún en Él.
Aquí está hablando un hombre que tiene cabal entendimiento espiritual de una verdad. Y esta verdad afecta a su diario vivir. Tanto afecta a su diario vivir que él puede decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. No es un mero estudio. Este texto para Pablo no es un estudio de muchas cosas. No es una mera teoría. Esto le afecta a él, le ha afectado. Y trata de vivir a la luz de esa verdad. Estoy juntamente crucificado. Estoy muerto. He sido muerto, esa es la expresión. Eso no ocurrió el día del bautismo, ni ocurrió porque yo lo quiera. Es así. Dios ya Dios ha obrado la muerte al pecado en mí. Y cuando la palabra se refiere a muerte al pecado, significa que la relación con el pecado se acabó. Igual como en Hebreos capítulo 9 dice que el Señor Jesús aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, porque entendemos ese pasaje que todo el asunto judicial del pecado se terminó en la cruz, ya no hay más ofrenda por él. Es la misma expresión. Si yo morí, ya no hay más relación con el pecado. Yo debo aprender a tener victoria sobre el pecado, pero delante de Dios, lo vuelvo a repetir, judicialmente, ya no hay más relación con el pecado. La muerte es separación. Así como cuando uno muere físicamente, el alma se separa del cuerpo. Cuando uno muere espiritualmente, lamentablemente el inconverso es una separación eterna de Dios. La muerte al pecado significa que Dios obró la separación. No hay más relación entre el salvado y su pecado, aunque esté presente todavía en nosotros. Porque si hubiese relación nuestra con el pecado, usted no sería salvo. Porque si ese mal pensamiento, o esa cosa, o esa mala palabra, o esa ofensa, tuviese todavía vigente judicialmente, por ese pecado yo estaría condenado. Y aún por los pecados futuros, no hay más relación. No afectan en nada mi salvación, pero sí pueden afectar mi comunión. El peligro está en que el creyente, y Pablo lo advierte, es que una cosa es que el pecado ya esté muerto, no haya más relación con él. Es que el creyente debe saber sí que aún la presencia del pecado todavía nos puede dominar. Y aunque judicialmente fue castigado, todavía tiene el poder de dominarnos y dañar nuestra vida espiritual. No nuestra posición en Cristo, sino nuestra comunión en relación con el Señor. Eso es lo que el creyente debe entender y conocer. Por eso la primera piedra sobre la cual Pablo se sienta es: estamos muertos. Esa es la primera verdad. Luego en el capítulo 4, versos 4 y 5, como lo dijimos anteriormente, Pablo sin querer hablar del bautismo lo cita porque dice: no solamente nosotros entendemos que estamos muertos al pecado, sino que más encima, dice él, lo mostramos públicamente. Le dice a los críticos de la gracia de Dios, les dice: ¿no sabéis que todos quienes nos bautizamos, precisamente nos bautizamos porque dimos testimonio público de esta verdad que Dios obró en el pasado? Que efectivamente fuimos sepultados juntamente con Él para muerte. Lo que Dios hizo en la cruz, nosotros públicamente lo reconocimos, dimos fe de aquello, lo consideramos así. Y lo dijimos al mundo entero, algunos hasta con el riesgo de sus vidas y de sufrimiento, como fue el caso de los judíos en el libro de los Hechos. El bautismo no obró la muerte, ni mi sepultura, ni mi resurrección, ni aún obra mi nueva vida. Yo deseo vivir en nueva vida, pero la nueva vida ya se obró en el Calvario. A partir de la resurrección de Cristo, Dios representativamente en Cristo ve en nueva vida a todos los salvados. Lo que yo hago en el bautismo es reconocer ese hecho delante de Dios y delante de los hombres, y decirles que efectivamente, como Cristo fue sepultado, murió, fue sepultado y resucitado, yo me considero como tal y quiero vivir a la luz y en consecuencia de esa verdad. Ya no más de acuerdo a mi viejo hombre, sino de acuerdo a la nueva vida que Dios obró en mí. No solamente el día de mi conversión,
sino que Dios consideró el día que Cristo murió por mí, por mis pecados. Así que Pablo dice, en ninguna manera, en primer lugar porque para nosotros es una base sólida, estamos muertos, y en segundo lugar dimos fe de aquello públicamente. Personas como nosotros, dice, que creemos esto y que lo hemos dicho públicamente, en ninguna manera podemos perseverar en el pecado ni abusar de la gracia. Y más encima, entonces, en el verso 6, aquí hay otra piedra sólida sobre la cual Pablo habla y dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Usemos las palabras del apóstol. ¿Lo sabes tú? ¿Lo sé yo? Lo sé en el sentido de convicción, más que convicción, entendimiento. Pablo ha dicho, ¿no sabéis lo que nosotros sabemos? ¿O lo que nosotros entendemos? Que yo estoy muerto ya, se acabó, se terminó toda relación con el pecado, mi vieja vida. Eso ha afectado mi vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Más encima mis familiares, mis amigos, todo el mundo fueron testigos de ese hecho que yo manifesté públicamente. Y ahora Pablo dice, ¿sabéis? Dice, ¿o entendéis claramente que nuestro viejo hombre fue crucificado? Dice, el viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Eso es lo que sucedió en la cruz. Cuando Cristo murió, Él murió en mi lugar, fue sepultado y resucitado. Pero también en ese día de la cruz, gran día de nuestra salvación, allí Dios tomó todos los viejos hombres, todo lo que somos en Adán, con nuestra naturaleza caída, dominada, susceptible de ser dominada por el pecado. Todo aquello, dice, lo crucificó, le dio muerte. Por eso es que Dios no tiene ningún problema en tratar conmigo como salvado y morar en su Espíritu Santo en mí y en todo creyente. Porque el viejo hombre con sus hechos, dice, le dio muerte. Aunque todavía puede estar vigente, está vigente en mí, si yo permito que se manifieste. Por eso el apóstol Pablo dice que en cuanto a la vieja manera de vivir, despojados del viejo hombre. Esto significa, no dejes que se manifieste en tu vida, que se exprese en tu vida. Antes dice, dejaos, dice, expresar a través del nuevo hombre creado según la imagen de Dios. Es mi responsabilidad. Usted no se puede despojar de la vieja naturaleza porque la vamos a llevar hasta que el Señor nos transforme. Pero sí lo que puede hacer es despojarse o impedir que el viejo hombre con sus hechos, dominado por la carne y por el pecado, se manifieste en su vida y haga los estragos que hace, ¿no es cierto?, aún en medio de nosotros. Sino que al contrario, según lo que nos va a enseñar Romanos 8, el nuevo hombre debe expresarse. Entonces el creyente debe ponerse de acuerdo con Dios en que ha muerto y en que además su viejo hombre, todo lo que yo soy en Adán y que está en mí, ha sido crucificado. Dios lo ha considerado muerto, Dios le ha dado muerte y yo también debo considerarlo así. El viejo hombre es, aquí dice en el verso 6, ¿con qué propósito Dios, nos dice Pablo, con qué propósito Dios crucificó al viejo hombre? Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y aquí descubrimos que el viejo hombre es el vehículo del pecado, o el cuerpo. El pecado se encarna o toma cuerpo. Es como a veces le enseñamos a los niños, ¿no es cierto?, como un guante que no tiene vida en sí mismo, pero que usted con la mano, usted lo controla. El pecado quiere tomar, hacer uso del viejo hombre, que incluye el cuerpo, la mente, la voluntad. Todo nuestro ser es el viejo hombre, no solamente el cuerpo, los miembros. El pecado quiere controlarlo. Entonces, el vehículo, el medio que usa el pecado, que parte de mi naturaleza caída, es el viejo hombre. Y ahí está la ira, la venganza,
el desánimo, el orgullo, todo lo que es el viejo hombre, el pecado se expresa a través de él. Quiere dominarlo, el vehículo, o podemos traducir el cuerpo del pecado. Algunos dicen que es el cuerpo somático, como se dice, pero en realidad se refiere más que el cuerpo, porque nosotros somos más que cuerpo, también tenemos mente, voluntad, emociones, conciencia. Todo nuestro ser, el yo, que es en Adán, el viejo hombre, el pecado lo domina completamente. Quiere dominarlo y quiere llevarlo, como dice, cautivo. Es una ley, un principio que quiere llevarlo cautivo. ¿Y cuánta oración, cuánta dependencia del Señor necesitamos para que el pecado no cautive nuestra voluntad y hagamos conforme a sus deseos? Lo quiere cautivar. Entonces Dios dice, ese viejo hombre que es el vehículo del pecado, Dios le dio muerte. Y si yo lo considero así, dice, entonces para que sea destruido. Y la palabra destruido es anulado. Y claro, si usted le da lugar al Espíritu Santo, si usted, como dice Romanos 8, se ocupan las cosas del Espíritu, el viejo hombre, de partida ya en su entendimiento, en lo que usted ha entendido, este viejo hombre que está en mí, que quiere dominar, y el pecado quiere dominarlo, ya no tiene propósito. Se acabó. Dios le dio muerte. Yo ya entiendo que no tiene ningún sentido ni propósito, porque produce sufrimiento, pobreza y todos los males en mi vida espiritual. Si Dios le dio muerte, yo quiero ponerme de acuerdo en ese hecho, quiero entenderlo así. Como Abigail entendió ese día que si Dios dio muerte a Nabal, ya yo no soy más esposa de Nabal. Nabal representa, ¿no es cierto?, el viejo hombre, atrevido, contumaz, representa todo lo que es el viejo hombre. Ese día Abigail entendió esa verdad. Dios le dio muerte, yo ahora lo entiendo. Ahora Cristo es mi esposo, mi Señor. Eso es lo que el creyente debe entender. Por eso va a usar la palabra, ya no te presentes más al pecado, no le digas aquí estoy para hacer tu voluntad. Dirá Pablo, preséntate ahora a la justicia, al Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Es como decirle al viejo amo, tú ya te acabaste, Dios te dio muerte. Y si yo te revivo, si yo dejo que domines mi vida, solamente va a producir pobreza y tristeza. El eterno ir y venir de levantar y bajar las manos, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuándo tendré victoria sobre esa área débil de mi vida? ¿Cuándo venceré esa área que me causa problemas? ¿Cuándo estaré siempre diciendo el pecado está en mí, miserable de mí? No es la voluntad del Señor esa. Cuando tú ya entiendas que ese mismo poder que te cautiva, Dios le dio muerte, tú vas a enfrentarlo con otra actitud, con otro entendimiento. Y ahora entonces, después de que tú entiendas esta verdad, entonces ahora entra la presencia del Espíritu de Dios, dándote la fuerza y el poder para derrotarlo. Es verdad lo que dicen algunos hermanos. Por ejemplo, en el tema de la restauración, cuando un creyente cae en el pecado moral, puede tener muchas consecuencias, pero nunca el creyente podrá vencer, tener victoria sobre el pecado hasta que Él lo juzgue en él y lo juzgue como Dios lo juzga. Entonces, cuando tú te pongas, mire las cosas como Dios las mira, el pecado perderá poder. ¿Cuándo David fue restaurado del pecado de Betsabé? Fue restaurado cuando él mismo vio en su propia familia los hechos terribles y graves del pecado, y él pudo juzgar en sus hijos la gravedad del pecado. Él vio el pecado como Dios lo vio cuando él lo cometió, y cuando él logró esa victoria fue restaurado, obtuvo la victoria sobre el pecado, que es como la palabra nos enseña. Entonces el viejo hombre es el vehículo, ha sido crucificado, dice Pablo, para que el pecado, dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sobre esta base debemos sentarnos, y luego en el verso 11, la conclusión final del apóstol,
Porque aquí todo lo que está hablando el apóstol, todos son hechos que nosotros debemos creerlos por la fe. La parte práctica está en Romanos 7. La agonía práctica de la lucha está en Romanos 7. Pero la victoria práctica está en Romanos 8. Entonces Romanos 6 está la base, ¿cómo podríamos llamarle? Doctrinal. Tanta doctrina que a veces conocemos y no entendemos. No, aquí está la base fundamental. Tu entendimiento. ¿No sabéis que hemos muerto? ¿No sabéis que nuestro viejo hombre fue crucificado? Así también, dice el 11, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Es como que dice Pablo, ahora tengo la cosa clarísima, clara, ahora lo entiendo. Ahora entiendo, tantos años este amo cruel me ha dominado, y pensar que todo este tiempo es un amo que estaba derrotado. Y si yo no lo sabía era porque no lo entendía. Ahora mi actitud frente a él es distinta. Ahora lo veo como Dios lo ve. Ahora entonces he hecho mano de las herramientas que el Señor me va a dar en el capítulo 8 de Romanos. El Señor y el Espíritu Santo. Ocuparme de las cosas del Espíritu me ayudará a tener victoria. Estimaos, dice la palabra, consideraos. ¿Sabe lo que significa la palabra considerar? Es una suma. Cuenta con ello, es una suma, es una conclusión que uno saca. Analizando lo que Pablo dice, pensando en lo que Dios hizo en el pasado y en mi propia experiencia, uno llega a una conclusión con la ayuda, por supuesto, del Espíritu de Dios que obra en nuestra mente. Llego a una sola conclusión, de que si Dios me ve así, ahora yo también me estimo así. Lo tomo como un hecho, dice Pablo. Me apropio de esa verdad. O como hemos dicho otras veces, me lo creo. Aunque mi experiencia me hace sufrir y veo otra realidad, y quiero yo vivir una vida de santificación, dice Pablo, yo parto creyéndome esta verdad. Por la fe, y solo por la fe. Lo entiendo así. Por la fe, pienso, actúo, me considero como Dios me considera ahora en Cristo. Entonces, ahí nos sentamos en la piedra y ahora es nuestra responsabilidad de entregar los brazos al Espíritu. Ocupémonos en las cosas del Espíritu, en la lectura, la exhortación, la oración, la meditación colectiva y personal. Ocupémonos en las cosas del Espíritu y entonces la vida obrará. Pero no trate de enfrentar la lucha si primero usted no enfrenta la realidad de lo que ya es en Cristo. Porque siempre ese amo cruel tendrá poder, perderá poder en el ámbito de tu entendimiento, de tu consideración, y luego perderá poder por efecto y obra del Espíritu Santo obrando en nosotros. Nosotros no podemos escapar del pecado. Está en la esquina, está la provocación. Uno ve una revista y ve una inmundicia. Uno escucha algo, ve suciedad. No podemos escapar del pecado. ¿Cómo podemos derrotarlo? Tenemos que enfrentarlo como Dios lo enfrenta, como Dios quiere que lo enfrentemos. En cuanto a la relación con el pecado, se terminó. Ya no más para servir al pecado, para doblegarme al pecado. El Señor me ayuda, me da el entendimiento para mirarlo de otra perspectiva, con una fuerza que viene solamente de Él. Esa es la primera victoria. Si no, tendríamos que salir del mundo. Salir del mundo, lo cual es imposible. Pero todavía el viejo principio dominaría en mí. Si nos fuésemos como los cuaqueros a apartar del mundo del pecado, aún allí el principio, la ley del pecado, ese amo cruel estaría gobernando en uno. No, la victoria primero es en el entendimiento. Y no importa lo que enfrentemos, con la ayuda del Espíritu aprenderemos a vencer y a romper, por supuesto, las viejas cadenas que nos atan, aún siendo como creyente, porque cada creyente tiene su aspecto débil. Puede ser en lo moral, puede ser en el carácter, en lo personal. Hay algunos que se deprimen fácilmente, hay otros que se
se desploman fácilmente. La carne tiene muchas áreas en las cuales nosotros debemos vigilar y luchar. El Señor nos ayude entonces a aprender estas verdades y a demostrarlas en manera práctica. El Señor bendiga su palabra.